¿Pueden ser juzgados penalmente los partidos políticos? Hoy os traemos un tema de grandísima actualidad, con todos los descubrimientos de presuntas situaciones de corrupción que se están descubriendo en la situación del PSOE, con Ábalos, Santos Cerdán. Teníamos que traer este tema y hablar de la responsabilidad de las personas jurídicas, culpa in vigilando, culpa in eligendo. Tenemos con nosotros a Juan Antonio Frago, que es especialista en Derecho Penal, socio fundador de su propio despacho y nos viene a contar este tema tan controvertido. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Lara. Muchas gracias. Bueno, teníamos que tratar este tema, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las dificultades, ¿no? Esa es mi pregunta primera, reales para que se pueda trasladar la responsabilidad penal a los partidos políticos? Jurídicamente hablando, no es que sea muy difícil. De hecho, ya se ha enjuiciado a dos partidos políticos. Uno primero en las Islas Baleares en 2012, un pequeño partido balear, y luego el más famoso, el Partido Popular, por los discos duros de Bárcenas, que resultó en sentencia absolutoria. En cuanto a lo que son los requisitos propiamente dichos, solo es necesario que se haya podido cometer alguno de los delitos que se llama del catálogo que existe específico para personas jurídicas en el Código Penal, como podrían ser el fraude fiscal, la financiación ilegal de partidos políticos, el cohecho, la malversación de caudales, en fin, hay más de 25. Y luego que, sobre todo, que es lo verdaderamente importante, que el delito que se haya podido cometer haya sido en beneficio directo o indirecto de la organización. Esto es extrapolable y es absolutamente indiferente que la persona jurídica que lo haya podido cometer sea un partido político, una asociación, una fundación o más habitualmente una sociedad mercantil. Y si llegase el caso que se derivasen o presuntamente responsabilidades penales para el presidente del gobierno, ¿qué barreras procesales, institucionales nos podemos encontrar para que se llegue, bueno, pues a imputar o a exigir responsabilidad? Esto es otro tema distinto, aunque puede que vaya muy de la mano en el caso que nos ocupa. La responsabilidad penal del presidente del gobierno es un aforado, porque ya lo establece la propia Constitución, y eso exigiría que solo y exclusivamente puede ser instruido, y en su caso enjuiciado un asunto, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con la peculiaridad de que además habrá que pedir el suplicatorio ante, en este caso, el Congreso de los Diputados, y con una discusión maravillosa que existe ahora mismo, porque la ley que regula el suplicatorio es de 1912, no es que ya sea preconstitucional, es incluso muy anterior a la Segunda República. Entonces se da una situación muy especial porque el artículo 7 de esa ley lo que establece es que si el suplicatorio fuera expresamente denegado, se dictaría un auto de sobreseimiento libre y por lo tanto el asunto nunca jamás podría ser enjuiciado, ni aunque con posterioridad pudieran aparecer nuevas pruebas, etc. Esto yo creo que la ley, por supuesto, está ahí, es de 1912, pero que hoy por hoy tendría que ser directamente desechada en tanto en cuanto manifiesta una clara contradicción con el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, artículo 14 de la Constitución, y el derecho a la tutela judicial efectiva, en su caso de las víctimas, como podría ser el Estado o en su caso otros perjudicados que pudiera haber, conforme al 24 de la Constitución. Es decir, ahí entraría todas las reglas de juego de las posibles inconstitucionalidades o actuaciones contrarias incluso a normativa europea por normas preconstitucionales. Bueno, la verdad es que clarísimo, ¿no? Hemos hecho, como dices, la introducción de, por un lado, de la persona jurídica, por otro lado, del presidente. A mí me interesa mucho un tema que yo te vi en relación con esto escrito en LinkedIn, por la culpa in vigilando. ¿Hasta qué punto crees que se puede aplicar en el tema de los partidos políticos con todo esto que nos vienes contando de la persona jurídica? ¿Hasta qué punto crees que a lo mejor se está aplicando de manera restrictiva en el ámbito de los partidos políticos o no se está aplicando? ¿O consideras que sí? O sea, un poco... Es que respecto, ya digo, al concretísimo caso de los partidos políticos, es que no está habiendo denuncias a día de hoy, pero con carácter general y ya indiferentemente de que sea un partido político, una empresa, una fundación, una sociedad mercantil de cualquier tipo,
Las reglas son muy claras y es que efectivamente, ya lo establece el 31 bis 2 del Código Penal, precisamente es una situación en la que concurre la responsabilidad penal de la organización, en este caso del partido político, por cuando se haya cometido el delito y no haya mediado la debida supervisión, vigilancia y control por parte de unos órganos específicos, que es lo que se conoce con el anglicismo del Compliance Officer, el grupo de prevención de delitos. Hay muchas nomenclaturas distintas, pero en definitiva es eso. Luego, por otro lado, ya con un carácter mucho más general, el 31.1 del Código Penal, la responsabilidad por transmisión de los delitos hacia los administradores, como puede pasar en un accidente laboral en el que se ha caído un trabajador y tiene unas lesiones, el empresario no le ha empujado del andamio, pero la ley lo que establece es una elevación de la responsabilidad, en ese concreto caso, pues porque no le ha dotado de los medios de prevención, bien individual o bien colectiva, de accidentes laborales. Pues eso trasladado a los posibles delitos de corrupción o ya organización criminal, si tenemos la concurrencia de 2 o más personas para cometer 2 o más delitos, es el mismo supuesto, puede darse una responsabilidad por elevación del artículo 31.1 del Código Penal. Clarísimo. Voy a aprovechar porque como este tema estoy convencida de que es de grandísimo interés para la audiencia, voy a recordar a los que nos siguen en YouTube que nos den like y que nos dejen sus comentarios sobre este tema, que estoy convencida que nos van a dejar muchos. Claro, hemos hablado un poco como de las complejidades, de todo lo que se puede hacer o no se puede hacer. Desde tu experiencia, ¿qué criterios qué criterios objetivos crees que son necesarios para hacer una estructura de un caso sólida para que se lleguen a exigir responsabilidades penales? Bueno, en este caso además ayuda que por un lado he sido 15 años fiscal y ahora llevo 4 años de abogado, que me ha tocado ya incluso defender un asunto en el que se pedían 10 millones de multa a una persona jurídica. Entonces, para establecer un caso sólido, el primer problema que hay es que el depredador nato, que es la Fiscalía, no le pone excesivo interés. Hoy por hoy priman otros intereses, como puede ser la violencia de género, los delitos de odio, etcétera, etcétera, pero no hay una gran exigencia hoy por hoy de responsabilidad penal de la persona jurídica. Precisamente mañana, por otro tema, tenía que hablar de sentencias dictadas en materia de persona jurídica por el Tribunal Supremo y hasta el momento de hoy, que es 25 de junio, el Tribunal Supremo solo ha dictado 4 en lo que va de año. Entonces, de más de 500 que lleva. Esto nos da un indicador claro de que no están llegando asuntos. Los únicos asuntos que de verdad se están tramitando, pero por la voracidad del depredador, son delitos fiscales, donde la agencia tributaria ve otra multa más allá de la responsabilidad civil del administrador o del concreto autor del posible fraude fiscal y, por supuesto, tiene un interés que le va en ello en la recaudación, como buena administración que es. Pero en general y luego hay un sector muy concreto que es el inmobiliario, donde al final, como es un sector en el que hay muchísimo dinero en circulación y en el que hay muchísimas operaciones y en las que también hay mucha piratería, en función de con quién te acabes juntando, pues no solo existe la problemática del fraude fiscal, sino también otros como pueden ser las estafas y luego ya otros relacionados con las relaciones intrasocietarias. Entonces es un sector que da muchísimo juego si la Fiscalía se quisiera poner. El caso es que tenemos que, por ejemplo, en Estados Unidos se han dictado en los últimos 5 años 3 circulares por la Fiscalía General norteamericana para darles instrucciones a los fiscales de cómo investigar, qué preguntas hacer a todos los distintos posibles involucrados en el asunto, y en España no tenemos nada. Entonces, eso nos da una buena idea de que realmente es un tema que no interesa. En España se introdujo históricamente la responsabilidad penal de la persona jurídica porque nos obligaron los distintos convenios internacionales, especialmente los de la OCDE, para perseguir los sobornos internacionales, y lo hicimos,
pero se da la situación, por ejemplo, de que España solo tiene una condena por sobornos en el extranjero, de una empresa concretamente del sector de la educación, mientras que Hungría, por poner un ejemplo, lleva 26. Entonces, eso nos da buena idea del interés real que se está viendo por parte del Ministerio Fiscal en acusar por estos delitos. Pues justo la verdad es que eso era mi siguiente pregunta va en esa línea, ¿no? Porque al final, ¿tú crees que, bueno, ya nos lo has dejado caer un poco, ¿no? Que Estados Unidos o lo que está haciendo Hungría, ¿crees que en España lo que tenemos es suficiente? ¿Crees que una reforma sería necesario para exigir más responsabilidades a las personas jurídicas, los partidos políticos? El problema no es la ley, a lo mejor es la práctica. Yo creo que sí, que efectivamente siempre se podrían mejorar algunas cositas de detalle, sobre todo en la ley de enjuiciamiento criminal, pero yo creo que el verdadero problema es de actitud. Y tenemos procedimientos, en nuestro despacho concretamente, llevamos tanto acusaciones como defensas en asuntos en los que hay involucradas personas jurídicas, pero es que lo que notamos es que la Fiscalía pasa por completo de estos asuntos, tanto a favor como en contra del reo. Entonces se da esa situación en la que es muy complicado que si el Ministerio Fiscal, que es normalmente el oído con mayor naturalidad por el juez instructor, no tiene un especial celo en perseguir posibles delitos cometidos en el seno de organizaciones, pues evidentemente pueden acabar llegando a juicio, acaban haciéndolo, pero normalmente en un lapso de tiempo mucho mayor, lo que supone pues que, sobre todo, pues, por ejemplo, en el caso de la víctima, se pueda considerar que llegue a una situación de abandono porque diga, es que me estoy gastando mucho dinero en abogados y para qué, esto no llega a ningún lado. Eso es evidentemente algo muy malo. Se habla muy habitualmente de lo malo que es, por ejemplo, para la inversión extranjera, la lentitud de la justicia española, y es que, claro, si a un inversor extranjero se le acaba dando un palo por una estafa, por un fraude de cualquier tipo, y no ve que la Administración de Justicia reacciona rápidamente, da medidas cautelares, decomisa bienes del infractor, etcétera, etcétera, pues claro, eso nos lleva a que la situación pues no sea, digamos, la mejor para afrontar este tipo de delincuencia. Y vosotros en Fraguan Suárez, ¿cómo ayudáis en este tipo de situaciones a los clientes? ¿A qué lado defendéis? Bueno, pues ya te digo, hemos tenido desde la defensa, por ejemplo, de una gran cooperativa a la que le pedían 10 millones de multa, que ha salido absuelta, como ha trascendido, por ejemplo, a prensa que tenemos a una gran aseguradora de Valencia imputada, ya pendiente de juicio oral, por una estafa de más de 1,5 millones a una familia de empresarios inversores. Entonces, claro, el papel cambia sustancialmente en función de si eres acusación o defensa, porque si eres defensa tienes que intentar poner todas las piedras posibles en el camino, en fin, al final acabar cansando a las ovejas y que acaben desistiendo. Y por otro lado, si eres acusación, desde luego has de tener un celo increíble y estar todo el día impulsando en el procedimiento con llamadas al juzgado, que no se olviden, que se prorrogue la instrucción de la causa, etcétera, etcétera, porque es que si no, los asuntos se duermen en los laureles. Pues muchas gracias, te agradezco muchísimo que hayas venido a contarnos este tema, porque de tanta actualidad y además yo creo que tan controvertido, de tanto interés, así que muchas gracias por estar con nosotros, Juan Antonio. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Y vosotros recordad, os interesa dejarnos algunos comentarios, tenéis alguna duda, podéis trasladárnosla y por nuestra parte vamos a ver más proyectos de Tinku.